Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Proyecto ARPG. El día de hoy veremos el detrás de cámaras de mi cortometraje más reciente titulado Viernes 13, una noche en el Campamento Sangriento o Viernes 13, Campamento Sangriento, el cual es mi regreso después de 8 años a hacer cortometrajes de personajes que me gustan y no solo de personajes que yo haya inventado. Estos son los storyboards del cortometraje. Los storyboards son dibujar el corto como una especie de cómic para guiarte al momento de grabar las escenas o los efectos especiales. Así te das una idea de más o menos cómo quieres que quede, ¿no? Bueno, como pueden apreciar si son observadores, estos storyboards no están tal cual hechos en el cortometraje, hay cosas que cambié. Por ejemplo, intercambié las muertes de algunos personajes y cambié las de otros. Por ejemplo, aquí en esta parte llovía y por eso Jason se apagaba después de estar en llamas. Nunca se veía su rostro y la muerte de la protagonista era de esta manera, con un machete atravesándole el pecho. Pero lo cambié porque sentía que era muy simple. Pero lo hice de esta manera en los storyboards porque este cortometraje se hizo con mucha prisa para que se estrenara en Halloween o al menos en una fecha cercana. Pero como me sobró algo de tiempo, pues pude hacer el cortometraje un poco más complejo, pero tampoco tanto como otras producciones mías. Aquí estoy creando las marionetas de los personajes. Este es el de Jason y este es el de las personas. Originalmente iba a haber otro personaje, pero me quedé sin plastilina. Por eso solamente fueron 4. Pero bueno, la máscara de Jason fue hecha con foamy flexible o no sé cómo se le llame. Aquí está el proceso. Esta es la máscara sin ningún detalle. Se ve recortada por la parte de atrás porque no la hice con el molde de la cabeza de Jason. Para hacer el diseño me basé en el Jason de Viernes 13 parte 7, el de Freddy vs Jason de 2003 y el de el remake de Viernes 13 de 2009, los cuales son mis diseños de Jason favoritos. Los movimientos de los personajes se hicieron con colores porque los palitos de madera normalmente son más rasposos y son más difíciles de mover para mí. Esta es la máscara ya terminada. Bueno, o al menos con los detalles puestos. Se hizo con el molde de la cabeza de este personaje llamado James. Más adelante les diré una curiosidad de los nombres de los personajes. También le puede quedar a otros personajes humanos míos, pero por eso se ve recortada por la parte de atrás, porque todavía no tenía bien el diseño de Jason. Y además si lo hacía con el molde de su cabeza, pues es posible que la plastilina se arruinara. Lo que estoy haciendo ahí es ponerle barniz transparente para uñas a la máscara para que dé la sensación como si fuera plástico por el brillo, y también es para que en las escenas de agua la máscara no se deshaga porque está hecha de foamy y plumón y pluma. Estas son las pruebas de movimiento de Jason, de la marioneta. Igual la terminé utilizando dentro del corto porque está grabado en una pantalla verde, pero estas son las pruebas de cómo se tenía que mover el personaje. Originalmente este corto iba a ser hecho con personas reales y yo iba a interpretar a Jason, pero por motivos de tiempo y de que no tenía mucha gente que me ayudara, pues terminé haciéndolo con marionetas y siento que fue una buena decisión, honestamente. La escena introductoria fue hecha con fotos, no tienen ventana. Aparte fueron tomadas las fotos de las bebidas alcohólicas en una pantalla verde. Y cada personaje fue hecho en una pantalla verde porque si los hiciera todos al mismo tiempo, pues no tengo 4 manos para moverlos a todos. La protagonista se llama Sarah como referencia a uno de mis monstruos que yo inventé, pero no es la única referencia porque este personaje se llama Jonathan, igual que otro de mis monstruos. Igual fue animado por separado. Este otro personaje se llama James como referencia igual a otro personaje mío, que por cierto a estos los pueden ver en The World Monster 5 o El Mundo de los Monstruos 5. Y este personaje se llama Taylor, como no, otra referencia a mis personajes. Pero bueno, ya quitado la pantalla verde, pues ya se ve así, ya con todo compuesto, porque pues así era más sencillo que animarlos todos juntos. Y en los fondos puse imágenes de todos mis monstruos. Y también utilicé la escena de prueba de pantalla verde de Jason. También, como pueden apreciar en estas escenas, no se grabaron con una ventana, eso lo puse después porque no tenía tiempo de hacer una maqueta con una ventana y así me era más sencillo. Pero así se grabaron las escenas originalmente en la cabaña, sin ventana, y después grabé las tomas de Jason y después con pantalla verde puse los barrotes de madera. Pero eso lo verán más tarde.
Tenía que evitar que los personajes fueran mucho hacia un lado de la cámara porque ahí tenía que poner la imagen de la ventana y la pantalla verde. Por eso están muy hacia un lado. Aquí está la foto de los barrotes en pantalla verde. Las grabaciones de Jason, que también fueron de prueba, pero estos más de iluminación. Igual las terminé utilizando porque quedaron bien. Pero casi siempre no utilizo las pruebas, pero en esta ocasión pues creo que quedaron bastante bien como para haberlas añadido. Estudié mucho el movimiento del personaje en las 3 versiones en las que me inspiré para hacer a la marioneta, porque quería que a pesar de que la marioneta no tenía una gran movilidad, pues tuviera un movimiento muy fiel al personaje en esas películas. Esta es la parte en donde hice la escena de Jason saliendo del agua como referencia a Freddy vs. Jason. Fue muy difícil, al final lo solucioné bastante sencillo, pero tardé mucho en darme cuenta de eso. Por ejemplo, quería que todo solo fuera en una toma. Por ejemplo, el agua moviéndose, las burbujas y Jason saliendo, todo en una sola toma. Pero como el agua era demasiado clara, pues no pude hacer eso, así que lo hice en 3 tomas diferentes y con una transición en medio. O sea, una toma del agua moviéndose normal, una toma de las burbujas y otra toma de ya Jason saliendo. Y con una transición difusa, pues ya lo puse en una sola toma, pero eso crea un pequeño error, y es que una hoja, como pueden apreciar si se fijan mucho, pues igual tiene ese efecto de la transición y pierde un poco la intención, pero no se nota tanto si no son tan observadores. Las burbujas las hice con un popote, fue bastante sencillo, pero para que Jason se mantuviera fijo pues tuve que usar un palo de madera porque no podía meter mi mano en la cubeta porque mi mano era demasiado grande y se veía. Entonces pues lo hice con un palo de madera, aunque aún así fue difícil. Como pueden apreciar, Jason se va de lado en muchas ocasiones, pero igual pude hacer afortunadamente la toma porque había un punto en el que de lo fría que estaba el agua, Jason se congeló. Bueno, no se congeló, sino que se puso fría la plastilina. Y así pude grabar la toma por fin. Aunque había otro problema. El agua era demasiado clara por la cubeta. Entonces pues aquí me sirvió mi experiencia en manejar iluminación, ya que con iluminación más oscura ya no se veía tanto ese problema. Entonces así lo solucioné. De hecho, esta fue la escena que pensé primero antes de grabar todo el corto. Solamente esa escena me emocionó bastante para hacerlo. Aquí hice la escena pues del puente en el lago. La luna fue puesta después en pantalla verde también. Y Jason caminando en el agua también se hizo en pantalla verde porque no tenía un lugar en donde ser un lugar bastante profundo para meter mi mano y manejarlo, así que se hizo en pantalla verde y lo oscurecí después para que no se vea tan mal. Y este es el resultado más o menos final. Después hice otra toma sin Jason para utilizarla después como fondo en algunas escenas. Y miren, aquí está el resultado de la pantalla verde y la escena de la ventana. Quedó bastante bien, me gustó el efecto, así quedó la composición. Para esto fueron los barrotes en pantalla verde. Esto fue hecho en CapCut. De hecho, la mayoría de escenas hechas en pantalla verde fueron hechas en CapCut. Para hacer el intro tomé fotos de una máscara mía que yo hice en pantalla verde y la animé de esta manera como referencia a Viernes 13 parte 4, parte 5 y parte 7. En los cuales tenían un intro donde aparecía la máscara de Jason en primer plano junto con el título. Y para hacer la miniatura solamente agarré una imagen que yo ya había hecho de la máscara y le puse un efecto de dibujo por encima, en otra aplicación, claro. También había una escena eliminada en donde Jason mataba a un gato, pero la eliminé porque fue hecha con un gato de verdad cuando el proyecto se supone que iba a ser con personas reales, y la descarté porque pues desentonaba un poco un animal real en un entorno hecho con marionetas, ¿no? Qué bonito. Se llama Rafa. Hola Rafa, perdón por eliminar tu escena, pero no concordaba con el resto del corto. Esta maqueta pues es una casita hecha para un nacimiento religioso de Día de Reyes. También utilicé una linterna de una pluma para que los personajes la sostuvieran, aunque solamente la terminó sosteniendo uno. En esta escena de aquí, la muerte fue bastante sencilla. Fue de hecho la más fácil de todas, pero también fue una de las que más me gustó. Estos fueron los intentos de que Jason hiciera un golpe y tenía que medir también la iluminación para que no se viera tan mal, ¿no?
bueno, aquí le va a pisar la cabeza. Fue hecho en 2 tomas distintas porque pues tenía que ocultar esta manguera que pasaba por atrás, por la cual yo soplaba agua de Jamaica para que se viera que es sangre. Y después con una toma de Jason aparte, pues ya las junté y se hizo una sola. Aunque también no se hizo pues la explosión de la cabeza en una sola toma porque la bota del personaje de Jason a veces pues tapaba la manguera con la plastilina y pues se trababa el agua. Pero pues salió bastante bien el resultado ya después. Por ejemplo, ahí se trabó el agua, ya no salía. Entonces pues tuve que hacerlo en otra toma. No estaba pensado que a la marioneta se le saliera un ojo, los cuales fueron hechos de foamy para que no se rompieran junto con la plastilina. Pero me gustó bastante que haya pasado eso, porque le dio otro toque. Un toque extra a la escena más macabra. Y esas burbujas también fueron por accidente y de hecho las iba a descartar, pero me gustó porque parecen sesos. Aunque no sé si solamente yo pienso que se ven bien. Las piernas de Jason están hechas con un bootleg del personaje porque si las hacía con plastilina pues no iba a poder aplastarle la cabeza porque se iba a doblar la plastilina del personaje. Así que pues lo hice con un bootleg. Aquí también se hizo con miniaturas de una laptop de Apple que compré en un tianguis y unos audífonos igual que compré en un tianguis. Todo bastante económico. Obviamente pues la laptop de juguete pues no tenía reproductor de video, entonces pues tuve que poner mi video de El Mundo de los Monstruos parte 5 como referencia, además porque quedaba porque también están hechas con marionetas pero de mis personajes, así que como referencia de que igual es un mundo hecho por marionetas, ¿no? Bueno, o con marionetas, perdón. Perdón si me confundo mucho, gente, estoy pendejo. Pero bueno, igual los movimientos de los brazos pues fueron hechos aparte con palillos. El movimiento de la cámara tenía que ser pues bastante específico para que no se vieran y para que al momento de la edición pues fuera más fácil. Por ejemplo, aquí estoy intentando cerrar la laptop, pero a veces se desenfoca o a veces se ve el palillo o a veces se dobla la mano o a veces la laptop se quedaba pegado a la plastilina. Aquí estoy haciendo el intento de que Jason agarre al personaje. Originalmente se iba a hacer de la manera en la que primero estuviera Jason agarrándole la cabeza, luego lo soltara y escondiera la mano. Y después en postproducción pues iba a poner al revés la toma y parecía que sacaba la mano y lo agarraba, pero pues no lo pude hacer. Fue bastante difícil, así que pues lo terminé haciendo como de verdad se tenía la intención. Entonces pues quedó bastante bien, aunque fue una escena bastante rápida. Pero para esa escena rápida fueron muchos intentos porque igual el personaje del humano se doblaba. Y aunque me gustaron las escenas, pues ya cuando lo estaba editando me di cuenta que estaban muy iluminadas. Entonces pues en postproducción las oscurecí y puse pues el video de El Mundo de los Monstruos parte 5 igual como referencia. La muerte de este personaje se hizo de la siguiente manera. Fue bastante creíble, de hecho. Por ejemplo, aquí está el tubo por donde expulsé el agua de Jamaica que salía por aquí, por la garganta. Y vean, este es el resultado. Esta creo que es mi muerte favorita, aunque estoy en discusión con la siguiente. Pero igual el resultado me fascinó. Aunque como dato curioso fue la primera muerte que grabé. Al igual que la muerte anterior, tuve el error de las burbujas, pero aquí también me gustó porque parecía que el personaje respiraba. Y también fue un error que Jason lo soltara, pero igual me gustó cómo quedó y lo dejé así en la toma. También aquí estoy salpicando a Jason con una jeringa, que igual rociaba sangre, o bueno, agua de Jamaica. Aquí pues tuve que ocultar el palillo después en postproducción, pero así se grabó la toma. Originalmente esta toma no era necesaria, pero quería que la muerte fuera todavía más impactante en el suelo, así que la rehice otra vez. Aquí estoy haciendo el escenario del bosque con la cabaña y quemando un pedazo de papel con thinner para que el fuego no se apagara a la primera, porque hacía mucho aire. También aquí tenía que jugar con la iluminación para que Jason no se viera tanto y fuera como un jumpscare, ¿no? Así que apareciera de repente. Originalmente la pelea con Jason y el machete iba a ser más larga, pero con el frío la plastilina se endurecía y se cuarteaba. Entonces pues no pude hacerlo, así que quedó como quedó, pero aún así me gustó el resultado, me gustó bastante. Estos son los intentos de que el machete hecho con papel quedara en medio de la pantalla.
Igual esto fue hecho con el bootleg y la pura mano de Jason, la cual hice otra mano extra por separado para algunas escenas. Estos son los intentos para que la máscara cayera en medio, pero nunca ocurrió, entonces tuve que recurrir a un truco de edición. Sostuve la máscara de la parte de arriba y así fue bastante sencillo. Pero bueno, se me complicó en ese momento, ¿no? También aquí en esta escena chocaba mucho con el machete Jason al darse la vuelta. Entonces pues la recorté, pero originalmente ahí es donde terminaba el personaje de Jonathan. Volteaba a Jason y lo apuñalaba. Esta escena la hice de esta manera, con igual la manguera con la que expulsaba sangre atravesando la mano secundaria de Jason. Me gustó bastante el resultado, aunque aquí el agua de Jamaica se estaba quedando sin color, así que tuve que oscurecerla un poco. Como pueden apreciar, se ve más clara que las muertes que siguen. Esta manera de herir a Jason es una referencia a cómo igual lo hiere la protagonista de Viernes 13 parte 4, el capítulo final, que de final nada, pero ese no es el tema. Es una referencia también, porque esa escena me encanta. Cuando lo golpea con el machete y Jason pone la mano para detener el golpe y lo termina cortando. Y aquí lo quise llevar más al extremo, aunque aquí las burbujas sí no tenían sentido, entonces pues aquí no las dejé. Hice un torso aparte para cuando Jason le da un machetazo fuerte al estómago de Jonathan. Igual lo hice con la manguera. También ahí iban a salir los intestinos, pero no lo pude hacer, así que lo tuve que hacer en otra toma. Me fascina. Aquí también dejé las burbujas porque da la impresión como de un estómago caliente. Vean, aquí lo hice. Está la manguera y aquí está cómo se parte igual con colores. Esta es una toma descartada porque la manguera rociaba agua en una sola dirección, entonces puse allá los intestinos falsos y aquí los intestinos pues regaban el agua de Jamaica por todas partes y ya se veía un poco más realista. Y yo movía los intestinos por debajo de la cámara. Estoy en discusión si esta es mi muerte favorita o la de el personaje de James. Me fascina, es que se ve increíble, aunque igual las burbujas aquí fueron un poco exageradas. Entonces pues aquí sí no las dejé. Y esta es la manguera que expulsaba la sangre. La decapitación de Jonathan iba a ser en una sola toma, pero la primera vez Jason pues no golpeó bien la cabeza y no salió disparada, entonces pues lo tuve que hacer en dos. También aquí tuve que llenar el palillo que sostenía la protagonista de Thinner para que se encendiera, aunque igual se apagaba. Esta es una toma extra que hice al último momento y la añadí porque me gustó. También prendí de verdad al muñeco de Jason, aunque le puse una mochila falsa de tela para que ardiera solo esa parte y no le llegara todo el fuego a la marioneta verdadera. Aún así le llegó, pero pues no se derritió tan rápido la plastilina. De hecho, la madera que sostenía la protagonista se encendió de más en esta toma, como pueden apreciar, pero después se volvió a apagar. Y para que Jason ardiera la primera, pues igual le puse una partecita de papel con thinner para que hiciera reacción cuando la madera en llamas lo tocara. Y estas son unas tomas descartadas. Aquí se estaba derritiendo de verdad el muñeco, por eso corté. Y esta toma la hice después porque me gustó cómo quedaba el fuego detrás, ya que se le cayó un pedazo de tela. Así que armé todo el escenario y hice esa parte de la mano. Quería que todo sucediera en una noche para así poder poner el título de Viernes 13, una noche en el campamento sangriento, como referencia a que algo así se iba a llamar la primera película de Viernes 13 en 1980, pero después lo cambiaron por Viernes 13. Entonces pues como homenaje pues utilicé el título y originalmente en estas tomas de aquí es en donde iba a terminar pues el corto también, porque me estaba quedando sin tiempo, así que no quería respetar el storyboard. Pero sentí que la muerte de Jason, pese a que en mi opinión salió bien, pues realmente el fuego no podía matar a Jason, y más porque en Freddy vs. Jason pues igual lo quemaban y seguía vivo. Entonces, al igual que el storyboard, pues hice que la protagonista muriera. De hecho, esta es la grabación del primer final que grabé, el cual pese a que no es tan malo, pues no quedé conforme porque sentía que era una muerte pues bastante meh a comparación de las que ya vimos. De hecho, aquí Jason salía sin la máscara, igual como referencia al final de Viernes 13 parte 7, en donde Jason pues en todo el clímax no tenía máscara.
pero aún así cambié su muerte, ya no le atravesaba el pecho con el machete, sino que el machete iba directo hacia su frente, como referencia a que en Viernes 13 parte 1 la señora Burgess, la madre de Jason, mataba de esa manera a uno de los personajes de la primera película con un hacha en la cara, y pues decidí homenajearlo. Aún así no me gustó tanto el resultado, por eso terminé grabando otro final. Más adelante pues veremos cómo se hizo ese final, que de hecho no es un final tal cual, sino que es como una especie de clímax un poco más tenso, y lo puse igual como referencia a Viernes 13 del 2009, en donde Jason usaba unos túneles para transportarse en el campamento. Aunque descarté este final, aún así me gustó la parte en la que Jason aparece detrás de la espalda de la protagonista, así que igual utilicé esa pequeña toma como un pequeño jumpscare, igual como homenaje a escenas de Viernes 13 de la saga, igual que sus finales casi siempre tienen un jumpscare que no perjudica en nada al final, y que de hecho en algunas ocasiones lo hace más confuso, pero aquí queda más en claro de que es como una especie de paranoia de la protagonista. Y decidí hacer la toma en la que se rompía el puente y de ahí una transición a donde estaba ya en los túneles. Para ese efecto utilicé talco como referencia a mi saga El Mundo de los Monstruos, y en la escena en la que llegan al campamento, que de hecho fue la última en grabarse, utilicé pues un carro de juguete, aunque como pueden apreciar pues es de dinosaurios, pero quería que la cámara enfocara desde un punto en el que no se vieran pues esas imágenes o esos estampados. Entonces pues lo jalé con una cuerda verde. Hice muchas tomas porque el auto se iba de lado al momento de jalarlo. De hecho consideré también en grabarlo al revés, o sea, el carro cerca de la cámara y pues jalarlo por detrás con la cuerda y después poner en reversa la grabación para que el auto se viera que se acerca. Pero pues finalmente salió una buena toma, entonces la utilicé. Y por cierto, en estas escenas en donde el auto está volcado y por eso la protagonista no puede huir del campamento, originalmente iba a grabar a Jason en una pantalla verde, pues haciendo un movimiento en stop motion para que se viera que el carro volcara, y con una cuerda negra iba a hacer que el carro volcara y iba a ser una composición, perdón, de Jason agarrando el carro y volcándolo. Pero pues era muy difícil hacer eso, entonces pues solamente grabé tomas del carro ya volcado para que se dé pues a entender de que Jason lo volcó. De hecho, si ponen atención, por la parte de atrás, en la llanta de refacción, se ve un hilo verde que utilicé para la escena. Y después en postproducción, pues añadí una luna llena de fondo para que no se viera tan simple la toma. Y puse en cámara lenta las escenas del talco para que luciera más. Además, en las escenas de talco tuve que hacer que la luna sea un poco transparente para que el talco se viera igual como un poquito mejor en esa escena y no se viera la luna como simplemente una imagen sobrepuesta. Ahora les diré cómo grabé la escena de los túneles de Jason. Estos túneles los hice yo, pero no los hice para esta producción, sino que los hice para El Mundo de los Monstruos 5, que ya pueden disfrutar en este canal y en ARPG Producción. Pero bueno, ya tenía ese set, entonces cuando no quedé tan conforme con el final original dije, pues lo voy a reutilizar, y pues así quedó la escena. Tuve que modificarlo un poco para que no pareciera tanto el set de El Mundo de los Espíritus de El Mundo de los Monstruos 5, y puse una cabeza de la mamá de Jason que de hecho hice a último momento junto con otras velas. Entonces pues puse eso como referencia a Viernes 13 parte 2, en donde Jason tenía un altar de la cabeza de su madre. Y eso también pasa en Viernes 13 del 2009, pero esta fue más referencia a Viernes 13 parte 2. También puse ahí los cuerpos de sus amigos para que se dé a entender como que Jason oculta ahí los cadáveres para que las autoridades no encuentren nada en el campamento. Y hice varias tomas de la cabeza de Jonathan rodando, pero no me gustaron, entonces las descarté. Y la escena en donde Jason pues quita el machete de la cabeza decapitada de Jonathan la tuve que hacer varias veces porque se caía la cabeza o se quedaba pegada por el barniz que utilicé para la sangre. De hecho, también consideré en hacer que, al igual que en Freddy vs. Jason, Jason tuviera una casa en el lago en donde ahí ocultara los cadáveres, pero me gustó más la idea de los túneles. También puse como referencia el saco que utilizaba en Viernes 13 parte 2 y que salió como cameo en Freddy vs. Jason. No lo hice completamente el saco, sino que nada más hice la parte de adelante con foamy flexible
Entonces en la parte de atrás puse un barniz para que se recargara y lo puse como una pequeña referencia en la escena. Y aquí fue cuando estaba haciendo la animación en stop motion para la muerte de la protagonista. Esta es la única escena en stop motion del corto, pero originalmente también el corto iba a ser completamente en stop motion, pero por motivos de tiempo, si quería que estuviera listo para Halloween, pues lo hice con marionetas, pero esta escena la hice con stop motion para que aún así se viera cómo se luce Jason en esos movimientos. Quería que esta toma tuviera la cabeza de la mamá de Jason en primer plano, pero pues no pude armar un escenario así, entonces tuve que grabar la parte en pantalla verde, aunque con algunos inconvenientes, pero aún así pues lo pude grabar afortunadamente y después solamente coloqué por encima de la toma ya hecha en postproducción con CapCut, entonces pues ya tuvo el resultado que quería. Y de hecho, en este final sí hice que Jason tuviera de nuevo su máscara, porque de hecho en la escena donde moría en fuego, pues la protagonista nunca se llevó su máscara, entonces sentía que no tenía sentido que no la tuviera después. Y la muerte de la protagonista se mejoró. Fue de la misma manera con un hachazo, bueno, un machetazo en la cara, pero aquí lo hice más espectacular y lo hice de esta manera. Puse la manguera por atrás del cabello de la protagonista, que de hecho se podía retirar para la animación en stop motion. Y para esta escena en la que gotea sangre de las piedras utilicé una escena de prueba que había grabado cuando igual el corto iba a ser grabado con personas reales. Y grabé un agujero que estaba en mi jardín. Al chile no sé de qué es, pero estaba ahí. Entonces pues lo grabé como referencia a que Jason salía de ahí y que eso llevaba hacia un túnel. No pude hacer que Jason saliera completamente porque el muñeco era demasiado grande. Entonces aquí puse Crystal Lake en una madera. Y de hecho esta era parte de la escena final, pero me di cuenta que al principio nunca se establecía que llegaban al campamento Cristal, entonces pues tuve que dividirla en dos. Y la pura toma de Crystal Lake la puse al principio y la escena de las piernas de Jason pisando el letrero pues igual lo puse antes de la primera muerte. Esta secuencia final la grabé a último momento como referencia a una escena de Viernes 13 del 2009 en la cual Jason estaba en el techo de la casa de uno de los protagonistas. Y de hecho la quería grabar en una sola toma, pero el muñeco se caía, entonces tuve que grabarla en dos tomas distintas. Y puse la luna de fondo después en CapCut. Ya ven, aquí se cayó. De hecho, el gato que iba a aparecer de cameo se encariñó de el muñeco de Jason por alguna extraña razón y no se quería separar de él, entonces por eso también se caía porque el gato estaba cerca. Pero bueno gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Si quieren ver otros detrás de cámaras de otra producción, suscríbanse a Proyecto ARPG.